Siguiente elemento. Carismas que autentican los carismas. A veces uno se encuentra con personas que falsifican carismas, se inventan carismas, falsifican, tal vez por deseo de llamar la atención, tal vez por deseo de mostrarse ante los demás, tal vez por el deseo de aparecer, lo que sea. Ahí necesitamos unos carismas que nos ayuden. El carisma de fe, otra vez vuelve a aparecer la fe, porque es poner la confianza en Dios, que busca el bien de sus hijos, porque Dios nunca va a ir contra la dignidad ni la libertad de los hijos de Dios. Así es de sencillo. Entonces, la fe va a requerir estar en la base de la construcción de todos los carismas, en la base de la construcción de los ministerios. Por eso delegarle un ministerio o un comité cristiano a alguien que no cree en Dios es ilógico. A veces, porque un muchacho sabe tocar guitarra, lo ponen en el Ministerio de Música, pero ni su vestido, ni su manera de hablar, ni su comportamiento están mostrando que es una persona de fe. Cuando habla uno dice, pero esta persona es de fe, no parece. Entonces uno dice, le damos un ministerio sin que tenga el carisma primero, que es la fe. ¿Cómo va a desatar los demás carismas? ¿Cómo va a fortalecer lo demás? El otro carisma importantísimo es el discernimiento, del que dedicaremos hoy clase y dedicaremos la próxima semana otro poquito de clase. El discernimiento, porque el objeto del discernimiento es la voluntad de Dios. Y como esa es la voluntad de Dios, o sea, Dios me está autenticando este carisma, Dios me está autenticando en este ministerio. Entonces, el objeto del ministerio del discernimiento es la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Se discierne si es voluntad de Dios o es voluntad personal o es una voluntad diabólica. Eso hay que discernirlo. Yo recuerdo en un pueblo de Colombia, donde empezaba yo mi camino con el Señor, empezaba allí. Y pues era todo curioso y queriendo aprender, pero me enviaron allá a una misión y yo traté de prestar un servicio lo mejor que pude. En todo caso, cuando estábamos en oración, en el grupo de oración, hubo una señora que cayó al piso y yo pensé, descanso en el espíritu, pero después empezó a convulsionar y yo quedé sorprendido. Luego otra señora hizo lo mismo, cayó y se empezó a convulsionar, ya me estaba preocupando. En fin, fueron como 3 o 4 personas así. Una de ellas, la señora que nos hospedaba en su casa. Entonces yo de camino a la casa le pregunté, ¿y eso qué es que caen y que convulsionan? Y dice ella, es que el Espíritu Santo nos posee, el Espíritu Santo entra en nosotros, dijo así, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos posee, y esta es la fuerza que uno termina moviéndose así involuntariamente. Y yo quedé como, ve, qué tan raro. Como hasta ahora estaba aprendiendo, pues uno escucha y acepta todo. Entonces le pregunté, ¿y usted desde cuándo tiene ese, no sé si es carisma o manifestación del Espíritu, eso qué es? Entonces ella dijo, es como una manifestación del Espíritu, tal vez como un carisma, o sea, ni ella tenía claro. Y yo estaba empezando, así que menos claro. Y entonces dice la señora, es que hace tiempo, cuando la coordinadora cayó hacia el piso y se empezó a mover, y nadie más, ella habló de cómo era esa manifestación del Espíritu, de que la poseía y que la llenaba y que era maravilloso. Entonces la empezaron a tener en cuenta y la invitaban a varios lugares. De pronto otra señora cayó y se movió así, convulsionó. Y entonces ya la empezaron a aplaudir y la tuvieron en cuenta. Y de pronto otra también. Entonces, como yo vi que eso era como que atraía a los demás y lo volvía a la persona como importante, pues yo un día me tiré y me moví así como ellas se movían. Y entonces me reconocieron y me aplaudieron y ya me invitaban al grupo de señoras especiales y todo eso. Entonces yo pensé ahí, eso es voluntad personal, no es voluntad de Dios, sino voluntad personal de querer mostrarse, de querer estar en el primer puesto. Entonces se inventan algo así
como si no estuvieran ya poseídas por el Espíritu desde el bautismo y en la confirmación y en cada sacramento, como lo hemos estudiado en este curso, sino que se inventaban eso. Y eso me quedó ahí grabado. No era un carisma ni una manifestación del Espíritu, era una decisión personal para llamar la atención. Lástima. El discernimiento ayuda al uso correcto de los carismas y el discernimiento ayuda al discernimiento de estos fenómenos carismáticos como el que acabo de contarles. Entonces, es necesario el discernimiento y crecer. O sea, te pido, te digo, que tienes que fortalecer y aprender más sobre la fe y sobre el discernimiento. Y lo haremos aquí en este curso, en las clases que nos quedan. Vamos a profundizar en fe y en discernimiento. Por supuesto que sí. Claro que sí, tenemos que hacerlo. Ahorita avanzaremos un poquito más. Y el servicio, el carisma de servicio, autentica los carismas, porque los carismas son para el servicio. Todos los carismas, tanto personales como comunitarios, son para el servicio comunitario. No son medallas que nos ponemos para que uno diga, tengo tal o cual carisma. No, son para el servicio a los demás. Por tanto, a través de este carisma de servicio, los carismas crecen y se desarrollan en todas las personas. El servicio obliga a estudiar la naturaleza de los carismas. El servicio obliga a estudiar el uso adecuado de los carismas. Uno quiere ser más pulido en el ejercicio de los carismas. Entonces hemos visto carismas que desatan carismas. Fe, oración en lenguas o canto en lenguas y descanso en el espíritu. Carismas que autentican que un carisma es verdadero. Fe, discernimiento y servicio. Avancemos sobre algunos de ellos. Así que voy a dejar de compartir la pantalla para que veamos un momentito eso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Hablemos de la fe un momentito. La fe aparece como don, la fe aparece como fruto del Espíritu Santo, la fe aparece como virtud y aparece como el depósito de la fe. Entonces, escríbelo. Yo cuando, no lo hice aquí en la diapositiva, pero si lo pusiera en la pizarra, en la parte de abajo pongo fe, don. Más arriba, fe, fruto. Más arriba, fe, virtud. Y más arriba, fe, depósito, depósito de la fe. Es que el carisma de la fe crece. El carisma de la fe crece, avanza y se fortalece. Vamos a ver. El Señor nos pide a nosotros un carisma de fe y Él mismo nos da el don de la fe. Qué bonito, ¿no? La fe, dice San Marcos, en el capítulo 10, versículo 34. Dice, cuando pidan algo, crean que ya lo tienen y lo tendrán, dice el Señor Jesús, ahí en Marcos 10. Cuando pidan algo, crean que ya lo tienen y lo tendrán. Así de sencillo lo dice. Crean que ya lo tienen y lo tendrán. Ah, pues siendo así, quiero que presten atención a esto. La fe es la certeza de que eso que pedimos ya lo tenemos. La fe es la certeza de que eso que pedimos ya lo tenemos. O sea, eso que tú estás pidiendo ya está en ti. Por tanto, ahí la fe está en clave del pedir. Pida. Del pedir, entonces pida. Ok. Pero esa fe, en la medida en que uno ve la respuesta de Dios, cuando uno ve cómo Dios me responde de una manera y Dios me responde de otra, esa fe va a crecer y se convierte en fruto. Entonces ya no es solo una semilla de mostaza, sino un fruto grande. Empieza como semilla, pero no se queda en semilla, sino que pasa al siguiente nivel. Crece a dar frutos, frutos de fe. Entonces paso al segundo nivel. Frutos de fe. Frutos de fe. Los frutos son muy visibles. La persona lleva un ministerio y en ese ministerio desarrolla distintas actividades y la gente dice, ¿cómo hace? La persona lleva un apostolado, está en una fundación,
está en un servicio grandote, en una organización, y las personas, los otros dicen, mire esa persona lo que hace y lo que trabaja. Entonces dicen, eso es mucha fe. Mire esa persona que lleva desayunos a los habitantes de calle. Y la otra vez llevó apenas 50 y le llegaron como 100 indigentes. 100 habitantes de calle le llegaron ahí. Ella se puso a orar y se empezaron a repartir y alcanzaron para los 100. Alcanzó para todos, pero solo llevaban 50. Mucha fe, claro, y ahí está el milagro también, ahí está el milagro. Entonces, ¿cómo la fe hace que desate un carisma que no habían visto, el de milagros? ¿Bien? O la solidaridad con otros, ¿cómo la ven? Entonces, ese es el asunto, hermanos. La fe empieza a dar frutos y esos frutos son muy visibles. Porque ora por sanación y se ven las respuestas de sanación, porque ora por intercesión y se ven las respuestas de intercesión. Entonces se ven los frutos allí. ¿Amén? Bien. Pero ese fruto de tanto trabajarse se convierte en virtud. Lo veremos hoy más adelante. Virtud es la encarnación de un valor. La virtud es la encarnación de un valor. Entonces, tanto se practica la fe y se practica la fe y se practica la fe, que vive por pura fe. Piensen en la virtud teologal de la fe en la Madre Teresa de Calcuta. Todas las obras que hizo, movido por esa fe. O sea, su fe era tan robusta que esa persona vivía de pura fe. O pienso en el padre Rafael García Herreros, siervo de Dios, que desde las formas más sencillas empezó a crecer y a fortalecer todo con un programa de radio de 1 minuto para Dios. Y luego pasó a hacer un programa de televisión y con 1 minuto para Dios terminó dejando las bases de una universidad que tiene 120,000 estudiantes en todo Colombia, que tiene sede en Costa de Marfil y ahora están buscando sede en Perú. Imagínense. Pero además de eso, la Corporación Minuto de Dios, la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, la Corporación Educativa Minuto de Dios, son 12 empresas que forman la obra Minuto de Dios, fundadas por el padre Rafael García Herreros. Así que su fe era tan robusta que un día dice, vamos a buscar que liberen a los secuestrados. Y se puso en la tarea y logró la liberación de varios. O sea, una fe tan grande que lo sostiene en cualquier lugar, aunque haga cosas que parecen descabelladas. Es cuando la fe se vuelve virtud. Empezó siendo semilla de mostaza, un don, pero ese don crece y da fruto, y ese fruto crece y se vuelve virtud. Y el último escalón, el último, que está en 1 Timoteo y en 2 Timoteo también habla de la fe, como el depósito de la fe. Así lo presenta, el depósito de la fe. El depósito de la fe es cuando tú tienes las palabras correctas para hablar del Señor. Tú tienes las palabras correctas, sin herejías, sin falsas doctrinas, sin presunciones de hablar del Señor. Entonces la fe lo llamamos nosotros la profesión de fe. Lo decimos en la Eucaristía el domingo cuando decimos vamos a profesar nuestra fe y decimos el credo. El credo es parte del depósito de la fe. Que tú creas en la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su Hijo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ese es depósito de la fe. Cuando tú puedes expresar con tus palabras por qué crees en Dios, ese es el depósito de la fe. Cuando tus palabras dicen por qué tu comportamiento es de tal o cual manera, ahí está funcionando ese depósito de la fe. Ya es la expresión fuerte, la expresión convincente, la expresión convincente de tus acciones. ¿Por qué tú funcionas como funcionas? Y cuando tú lo expresas, eso es lo que se llama depósito de la fe. Son las expresiones de fe. Son las expresiones de fe. Vamos a decir, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahí está una profesión de fe.
Cuando tú en la reunión que estés, en toda la reunión que estés, y te dicen, ah, ¿verdad que tú vas allá a la iglesia? Tú dices, sí, porque Jesucristo es mi Señor. Ahí hiciste una profesión de fe. Sí, porque Jesucristo es mi Salvador. Esa es una profesión de fe. Ahí lo contaste, lo soltaste. Amén. Entonces, les he mostrado cómo ese carisma de fe crece hasta dar fruto de fe, crece hasta ser una virtud, se encarna y crece hasta ser una profesión, un depósito de fe. Entonces, así funcionan y todos los carismas crecen y se desarrollan. Y todos los carismas crecen y se desarrollan, todos. Por eso hay personas que uno los ve desarrollando más un carisma que otro y uno se sorprende. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cómo hace? Porque está dispuesto a que los carismas crezcan, avancen. Y aquí hemos puesto un ejemplo y es el ejemplo de la fe, porque es un carisma que desata carismas y es un carisma al servicio de los carismas, es un carisma que autentica que un carisma sea real, no una intención personal o diabólica, como dice el Señor Jesús, que hasta el diablo sana, hasta el diablo sana. Entonces, caramba, entonces hay que discernir si es del Señor o no es del Señor. Amén. Amén.